Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros en este tren se sienta la hermana Ruth. Hermana Ruth, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bienvenida. Gracias. Toca presentarse, decir en qué tipo de familia te criaste, cómo eras tú en la infancia. Vale, pues mira, bueno, yo nací en Torrelavega, Cantabria, y bueno, pues nací en una familia normal. Tengo 3 hermanos, los 3 son chicos, yo soy la segunda de los 4, y con unos padres católicos, pero como las familias de antes, ¿no? Y creo que ahora también, o peor, solo no practicaban, ¿no? Solo como de costumbre. Y en ese sentido, pues fui bautizada, recibí la primera comunión, y tuve una infancia, yo creo que feliz. Pues era una niña normal, me gustaban los estudios, me gustaba también mucho más estar en casa que salir por ahí, pero bueno, también pues jugaba con mis amigas. No sé, yo creo que una infancia pues normal y feliz. Vale, según va avanzando esta infancia, si en casa no hay contacto de Dios, o bueno, no lo hay de forma... Ajá. Vale. No lo hay de una forma explícita, pero bueno, yo gracias más a mi madre, porque mi madre sí se educó en un colegio de religiosas y tuvo una buena experiencia, entonces en ese sentido las poquitas cosas que yo podía conocer acerca de Dios, o al menos tener como... Porque yo siempre he crecido creyendo en Dios, ha sido una certeza que nunca he puesto en duda. Vale. Y también el hecho de ser católica. Sí recuerdo, por ejemplo, como anecdótico, que cuando venían a casa y llamaban a la puerta a los testigos de Jehová, pues mi madre siempre les recibía diciendo: miren, disculpe, yo soy católica, románica y apostólica y no quiero nada. Y en ese sentido, yo creo que todo eso, sin yo darme cuenta, sí que fue como afianzando en mí al menos eso, la creencia de Dios y el considerarme católica a capa y espada, porque de hecho yo siempre lo defendía, aunque no tuviera ningún contenido de una buena formación. ¿Y en la adolescencia? Vale, en la adolescencia, por esa razón que te estoy explicando, yo, por ejemplo, en el instituto elijo cursar la asignatura de religión, Vale. ¿no? Y en primero y en segundo de BUP, que era lo que se estudiaba en mi época. Y en la mía. Pues me acuerdo que tuve 2 profesores distintos y bueno, estudiabas un poco las religiones y cosas, pero sí, no algo que me marcara, ¿no? O que me hiciera tener una experiencia de Dios, porque hasta los 17 años, que va a ser cuando yo me convierta, yo no tuve ninguna experiencia de Dios, más que lo que había recibido de pequeña. Pero cuando ya estaba en tercero de bachillerato sí tuve un profesor en el instituto, un laico, ¿verdad?, que como él sí estaba muy comprometido y vivía la fe, pues nos hizo muchísimo bien a todos los de nuestra clase. Entonces quizá ahí es como que empieza a sembrarse un poco la primera semilla que yo reconozco, ¿no?, como ya inicio de un proceso de conversión. Porque por otro lado, es verdad que como mi padre se considera ateo, ¿no?, sí, desde que yo tengo uso de razón siempre le he escuchado decir que él es ateo, que él no cree en Dios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, yo sí que tenía un poco la influencia de mi padre, porque además siempre he admirado a mi padre, ¿no? Pues gracias a Dios he tenido un padre muy bueno y para mí, de hecho, cuando yo pensaba en casarme, porque yo siempre he tenido claro, ¿verdad? Tenía claro que me iba a casar y a formar una familia, y tenía un buen ejemplo en mi casa, ¿no? Porque tenía pues unos buenos padres que se han llevado bien, que han vivido en ese sentido pues bien y normal. Pues yo siempre pensaba incluso que el día que me fuera a casar el chico tenía que ser como mi padre, ¿no? Un hombre trabajador, inteligente, bueno. Vale, la semillita está plantada. Ajá. ¿Cómo crece esa planta? Bueno, pues mira, esa planta crece por la siguiente circunstancia. Estando en el instituto, ya en el último año, en COU, una compañera, que era mi mejor amiga, bueno, siempre teníamos conversaciones pues, importantes también, ¿no? De ya esa edad, pues qué íbamos a hacer en el futuro, qué íbamos a estudiar, qué íbamos a trabajar, lo mismo, ¿no? Como que nos íbamos a casar, cómo veíamos el que iba a ser nuestro futuro esposo. Todas esas cosas las hablábamos y las hablábamos de verdad, en serio, no de forma superficial, porque en ese sentido
como que el Señor siempre me ha rodeado de buenas amistades, ¿no? De buena gente, buenos compañeros en el instituto, buenos profesores, tanto en la escuela como en el instituto. Entonces, en ese momento, claro, las dos nos considerábamos católicas, ¿no? Éramos católicas también porque estábamos bautizadas, claro, obviamente. Teníamos muy claro que nos queríamos casar por la iglesia. Entonces, lo único que sabíamos es que para poder contraer matrimonio tenías que estar confirmado. Sí. Y claro, hasta ese punto nosotras no habíamos recibido la confirmación. Entonces, al tener eso presente, pues ella, como su prima se había apuntado a la catequesis de confirmación, me ofreció a mí el apuntarme. Entonces, pues ella fue la que se encargó porque yo le dije, ok, perfecto, porque si no lo hacemos ahora, pues cuando el año que viene empecemos la universidad, olvídate, porque además éramos muy buenas estudiantes, entonces nos vamos a centrar en los estudios y despídete de que vayamos a la catequesis. Así que ella se encargó de apuntarme a la catequesis. Vale, entonces empezáis catequesis y ¿qué tal? Bueno, pues empezamos catequesis, no te lo vas a creer, Cristina, pero a mitad de curso. O sea, la catequesis había empezado septiembre-octubre y nosotras tuvimos esta genial idea en febrero. Vale. Pero como teníamos el razonamiento de o lo hacemos ahora o después nada, pues no importa, empezamos aunque sea a mitad y ya el curso que viene, por lo menos al estar apuntadas, pues terminamos y nos confirmamos. Y cuando llegamos a la catequesis de confirmación, resulta que en esa parroquia las que llevaban la catequesis, ¿verdad?, eran unas hermanas que yo ya había conocido antes, porque esto me he despistado de contártelo. Sí. Pero justo antes, cuando yo estaba haciendo tercero de bachillerato, un año antes, yo tenía un vecino, ¿no?, puerta con puerta, que éramos como de la familia. Sí. Entonces, este chico, que además tenía 2 años menos que yo, pues a él le encantaba la música y se había apuntado en esta parroquia al coro. Y estando allí en el coro, había conocido, ¿verdad?, a un sacerdote y a unas religiosas que eran los encargados de la catequesis y además todas las semanas tenían una reunión para jóvenes. Entonces, claro, él me dio la lata pues para que le acompañara. Yo generalmente, con lo que yo me entretenía y pasaba el tiempo, ¿verdad?, era sobre todo viendo la televisión en casa, porque como por la educación de mis padres, aunque yo no practicaba la fe y no era por motivos religiosos, pero por la educación de mis padres no era de las que me gustaba salir por ahí de marcha ni nada de eso, ¿no? Pues esas cosas no me convencían. Alguna vez salía con mis amigas, pero no era como el rumbo que yo quería coger, ¿no? Yo tenía muy claro eso, mis estudios, ¿verdad? Luego pues poder formar una familia y bien. Entonces, bueno, pues por complacerle, ¿verdad?, porque teníamos muy buena amistad, éramos como hermanos casi, le acompañé. En una de esas que me invitó le acompañé. Y entonces ahí es donde conocí a estas hermanas que después voy a encontrar ahora en la catequesis. Entonces fui como a un par de reuniones y después ya desaparecí. ¿Por qué? Porque no me parecía mal, ¿vale? No es que me encontré mal o no me gustó, sino simplemente que como yo estaba muy enganchada a mi ritmo de vida, a la televisión y todo lo demás, pues no fue lo suficiente atractivo o fuerte como para que me enganchara. Vale. Y yo creo que también fue providencial, luego contaré por qué, ¿verdad? Bueno, pues ahora vuelvo, ¿no?, a COU, me voy a la catequesis con mi amiga y resulta que las que están llevando la catequesis son esas hermanas que ya había conocido el año anterior con mi vecino. Vale, estando allí, ¿tú te sientes a gusto? ¿Hay un momento en que aquello te hace posito? O... Bueno, pues mira, podemos decir que fue llegar y besar el santo. Porque nada Pensaba más que me ibas a decir lo contrario. No, además es que es literal. Nada más llegar a la primera catequesis, ¿verdad? Pues la hermana que estaba llevándola estaba hablando de la santidad. Y yo, claro, vamos a ver, yo no tenía ni mucha idea. A ver, evidentemente has oído hablar que de San Antonio, pero ni siquiera tienes como el concepto de que es un santo ni nada de nada, porque ya te digo, la primera comunión y punto. Entonces, a pesar de esa ignorancia que yo tenía, empiezo a escuchar a la hermana y todo lo que dice, pues nada, es que fue tal cual, se clava, ¿no?, pero de una manera con mucha fuerza
tanto en mi inteligencia como en el corazón. Y entonces, de repente, pues claro, digo, pues eso es verdad. O sea, ¿eso que está diciendo? Mira, no sé, o sea, no podía explicar, en ese momento yo no podía explicar muy bien, ¿verdad? Porque no tenía formación como para entenderlo en profundidad, pero digo, eso es verdad, ¿no? Y a partir de ahí, nada, en las primeras 2, 3 catequesis, pues me empieza como a atraer tanto esa verdad que empiezo a desear cada vez más como que llegue ese sábado, ¿verdad?, para ir a la catequesis. Y en ese sentido, cuando, no sé si fue a la tercera, yo creo que fue sí, la tercera catequesis o así, ella nos invitó a ese grupito que nos quedamos al final, nos invitó a quedarnos a una misa que había justo después, ¿no? Y entonces fuimos a la misa, y cuando fuimos a misa y el padre, que era, ¿no?, el fundador, el padre Rafael, en la homilía nos habló, fue la primera vez que experimenté que Dios me estaba hablando a mí. O sea, yo me he dado cuenta de que esas palabras venían de Dios y que además lo que estaba diciendo me lo estaba diciendo Dios a mí, ¿no? O sea, como eran para mí. De tal manera que cuando la hermana al terminar la misa también nos ofreció confesarnos, pues aunque yo hacía años que no me confesaba, porque cuando yo hice la primera comunión yo estuve yendo a misa los domingos y confesando alguna vez como durante un año, pero después ya, claro, no volví más, nunca más. Entonces, a pesar de que me daba un poco de apuro porque no sabía, no me acordaba cómo confesarme, sin embargo yo experimentaba que tenía que confesarme, ¿no? Yo sabía que había cosas dentro de mí que, aunque el año había explicado que yo no recordaba que es un pecado y que no lo es, pero sí sabes lo que está bien y lo que está mal dentro de ti, ¿no? Entonces yo experimentaba así, o sea, yo necesito confesarme, o sea, yo sé que hay cosas malas dentro de mí que necesito pues dárselas a Dios, ¿no? Y entonces pues me fui a confesar. Vale, y en este punto de la confesión, de ese tremendo contacto con Dios, porque te lo creías, ¿no? Quiero decir, sí. Vamos a ver, porque claro, a veces vamos así 3 catequesis, 4, 5, o sea, tú ibas a la confesión ahí con todo tu ser. Claro, yo lo que hice fue pedirle ayuda al padre, ¿no? Entonces el padre me ayudó haciéndome preguntas, yo pues pude confesarme, gracias a Dios, todo. Y porque vamos a ver, tampoco es que yo no llevaba una vida en el sentido desordenada, pero aunque no llevas una vida desordenada, claro, no vives en Dios, ¿no? Entonces sí tenía cosas, claro. Y cuando me confesé, pues salí de ahí, te puedes imaginar, o sea, pues sí que experimenté la gracia de la confesión, ¿no? Con una paz muy grande, como haberme quitado un peso muy grande de encima, y además eso yo notaba, claro, que de alguna manera me dispuso más, ¿no?, a abrirme más todavía a Dios. De ahí me invitan a ir los fines de semana a la reunión que tenían para jóvenes, y entonces comienzo a ir a esas reuniones donde lo mismo, es todo un proceso de conocer a Dios. Ahí empiezo a conocer a Dios, empiezo a descubrir que Él da respuesta a todas las interrogaciones, no, a todos los interrogantes que tengo sobre cosas importantes como quién soy yo, de dónde vengo, ¿no? Descubro que el Señor me ha creado, ¿verdad?, que me ama, que tiene un plan para mí, ¿verdad?, y que eso es lo único con lo que yo voy a ser feliz. Y todo eso lo descubro ahí, ¿no?, en esas primeras semanas. De tal manera que yo no iba a misa los domingos. Vale, eso te iba a preguntar, ¿el cambio de hábitos? Yo no iba a misa los domingos, ni rezaba ni nada. Bueno, alguna vez recé de pequeña, yo sé, lo típico, incluso me acuerdo que alguna vez recé para algo de que echen no sé qué en la televisión o cosas tontas de esas, ¿no? O que me traigan tal regalo, o que... Pues nada, empiezo a ir a misa todos los días. Vale, y entonces empiezas a ir a misa todos los días, y eso en tu corazón, ¿qué hace? ¿Qué transforma? ¿Qué? La Eucaristía, ya has hablado de la confesión, pero ahora la Eucaristía, vamos a ir construyendo. Bueno, pues mira, lo transformó todo, porque claro, empiezo a tener una relación personal con el Señor. Yo lo primero que hice con todo eso fue descubrir a Dios, o sea, descubrirle al Señor, y entonces pues enamorarme de Él, porque de hecho lo primero fue enamorarme del Señor, y yo para nada pensaba en vocación, ¿eh? Simplemente descubro a Jesús, me enamoro de Él, ¿verdad?, en ese trato, porque además cuando yo empecé a hacer la oración no sabía ni cómo hacerla, pero yo de lo que iba escuchando a las hermanas y al Padre,
pues yo lo iba poniendo en práctica. Entonces, yo me acuerdo que incluso cuando comulgaba, yo me iba al banco, ¿verdad? Me recogía y mi oración era, pues mira, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque yo lo único que quiero es agradarte, amarte, ¿no? Entonces, eso es lo que iba surgiendo en mi corazón, ¿no? El enamorarme del Señor y un deseo muy grande de ser santa, ¿no? Y ese ser santa ya se iba traduciendo en cosas concretas, ¿no? Vale. Sobre todo en saber que era hacer la voluntad de Dios. Vale, entonces, Eucaristía, esa semillita que ya es una, bueno, ya es una planta en condiciones. Vale, ¿cómo termina esta etapa? Vale, pues mira, esta etapa termina porque, bueno, yo me comprometo en el grupo de jóvenes, ¿no? Entro en el hogar de la madre, de todos los jóvenes madre de la juventud. Empiezo a ir, bueno, soy fiel a mi compromiso, fiel a las reuniones, a todo, y hago ejercicios espirituales, ¿vale? Entonces, en esos ejercicios espirituales, que para nada me veía yo en silencio muchos días, y sin embargo, ¿no? Pues fue genial, porque tuve una experiencia muy fuerte, ¿no? de lo que es la cercanía con el Señor, pues empiezo a intuir que tengo vocación, porque en ese preguntarle al Señor qué quería de mí, porque claro, yo le descubro, me enamoro de Él, quiero ser santa, pues ¿qué quieres de mí? ¿No? Y yo se lo empiezo a preguntar todos los días en la oración, porque yo, como siempre he sido de, no sé, muy echada para adelante, de decir lo que, pues sí, y además siempre estaba pensando en qué iba a hacer en el futuro y sé que lo tengo que cultivar antes, pues yo decía, pues ¿para qué esperar más? ¿No? Pues a pesar de mis estudios y todo, ya los estudios, porque yo tenía estaba muy centrada en mis estudios, pasan a un segundo plano, porque ahora lo importante es qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Entonces empiezo a preguntar al Señor y me empiezo a intuir que tengo vocación, pero como tenía muy claro que tiene que ser lo que Dios quiera y no lo que yo quiera, y a mí me atraían muchísimo las hermanas, pues empieza esa lucha de decir, a ver si es que va a ser que yo pienso que voy a tener vocación, pero en realidad es porque eso es, porque me caen muy bien las hermanas, las tengo mucho cariño, entonces, y como yo siempre he sido muy racional, digo, pues, pero nada, en esos ejercicios espirituales el Señor me lo deja muy claro, ¿no? O sea, que es la primera vez que experimento que el Señor me quiere para Él. Bueno, pues ya nada, me comprometo más, empiezo a dar catequesis a los niños en la parroquia, voy a todas las actividades que organizan, ¿verdad?, que organizamos en el hogar de la madre, y al final, pasados unos meses, pues lo mismo, en otra actividad que hicimos, ¿verdad? Pues yo ya veo claramente que, porque ahí fue una gracia de nuestra madre, ¿verdad?, de la Virgen, experimento que la Virgen me dice, mira, yo soy tu camino. Yo soy tu camino, y en ese experimentar que nuestra madre me dice que ella es mi camino, yo lo identifico, porque cada vez que yo recibía gracias de ese tipo, yo las identificaba con, es que tengo vocación, y además con las hermanas. Y ahí ya, pues, ya está, pues me rindo, ¿no? Y digo, pues tengo vocación. Entonces, pues como tengo vocación, ahora pues tengo que dar el paso de decirlo y ver, ¿no?, si me admiten. Así que, pues bueno, yo lo hablo, ¿verdad? Porque a todo esto, claro, yo tenía una hermana con la que hablaba, yo le iba comentando todo, y ya por fin pues me decido y pues le voy contando lo que me está pasando, y entonces ahí, pues nada, pido la entrada y me la dan. Vale, pero claro, yo me planteo que tú estabas en casa de tus padres. Ah, así es. ¿Qué tal tus padres? Bueno, pues ahí viene el punto interesante, ¿no? Vale, cuéntame. Mis padres, ya te he contado que tengo un padre ateo, ¿verdad? Sí. Mi madre sí es más religiosa, aunque tampoco practicaba la fe, porque cuando se casó se enfrió y ya dejó de practicar la fe. Pues ellos iban notando cosas. De hecho, yo siempre he tenido una confianza muy grande con mi padre, porque era con el que más me entendía. A ver, los quiero a los dos un montón, ¿verdad? Pero mi padre era como... Sí. ¿No? Ya también, como soy la única chica de los cuatro, claro, pues sí, soy como su ojo derecho, entonces pues ahí se entiende esa relación fuerte, ¿no? Y entonces yo veía que mi padre no me iba a entender, claro, porque nos conocíamos los dos muy bien. Entonces, cuando él empieza a ver cosas, de hecho hubo una vez que me prohibió ir con las hermanas, porque él veía que me estaba como metiendo mucho, como comprometiendo mucho, incluso salía eso de a ver si te vas a hacer monja, ¿verdad? A ver si es que te vas a ir con ellas. Entonces yo empecé a vivirlo todo sin comentar nada en casa, ¿no? Entonces yo iba con mis amigas y como siempre he sido responsable, entonces claro, y no, tampoco estaba haciendo nada malo, ¿no?
pues mis padres tampoco se veían en la obligación de preguntarme mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ya una vocación y dar el paso de entrar con las hermanas, pues eso ya se implicaba decirlo. Obviamente no podía hacerlo sin decírselo a mis padres, ¿no? Pero yo sabía que la cosa se iba a poner muy complicada. Entonces, por esa razón, pues previéndolo, el día que yo me decidí, no con valentía, a decírselo a mi padre, pues antes se lo dije a mi madre, ¿no? Porque yo sabía que el plato fuerte era mi padre. Entonces, para un poco como prepararme, se lo dije a mi madre sí me entendió, me apoyó, pero dijo, hija, ahora falta tu padre. Entonces, claro, ella también yo creo que intuía que no lo iba a coger bien. De hecho, me dijo, ¿quieres que se lo diga yo? Digo, no, yo prefiero decírselo personalmente, ¿no? Y eso es lo que hice. Entonces, un día que mi padre venía de ayudar a un amigo, pues yo fui a su encuentro, ¿verdad? Y de camino a casa, pues se lo dije. Le dije, mira, papá, pues eso, que yo he decidido, quiero ser hermana y quiero entrar con las hermanas, entonces pues voy a hacerlo. Y mi padre dijo que no, que ni hablar. O sea, mi padre se puso muy serio y me dijo que de eso nada y nada. Entonces, cuando llegamos a casa, bueno, pues te puedes imaginar, mi padre estaba fatal, porque yo creo que sí que me veía como muy decidida. Entonces llamó a sus hermanos, a mis tíos, a la familia, y vinieron a hablar conmigo, ¿verdad? Para intentar convencerme que no, que estaba haciendo, que era muy joven, que me estaban comiendo el coco. Bueno, en casa se creó una situación muy tensa, ¿no? Entonces yo viendo eso y sabiendo que mi padre también es muy firme en sus decisiones, incluso yo digo, es que mi padre es capaz de encerrarme, pues cogí y a la mañana siguiente dejé una nota escrita y muy tempranito, ¿verdad? Pues me fui donde las hermanas. Vamos, como quien quiera, dejé mi casa, ¿vale? Vale. Y entonces, claro, cuando yo ya llegué donde las hermanas, pues claro, como no es una forma no como ideal de hacer las cosas, pero yo en mi ímpetu, pues yo, viendo que mi padre era capaz de encerrarme, pues me fui, claro. Y no pensé más, pues ya está. Así que las hermanas dijeron, mira, pues llama a tu casa, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Pues con prudencia y con sabiduría. Así que nada, yo llamé a mi casa y mi madre me dijo, vuelve que tu padre está fatal, entonces para hablar con él. Entonces yo regresé a mi casa, ¿verdad? Hablé con mi padre. Pero mi padre, después de estar hablando 2 horas con él, que me hizo todo tipo de preguntas, claro que lo mismo que las hermanas, todo, ¿no? Sí. Todo, sobre la orden, todo. Él se fue y yo me quedé con un nudo en el estómago porque yo vi que mi padre no estaba convencido. Entonces, al cabo de un rato, mi padre volvió y me dijo, mira, hija, porque yo estaba en la habitación, abrió la puerta de la habitación y dijo, si tengo que tragarme el corazón, me lo trago, pero no te vas. Y yo entendí perfectamente, o sea, no me va a dejar, que va a hacer lo que sea porque yo no me vaya. Y efectivamente me encerraron en casa. Cerraron con llave, todo el mundo tenía llave para poder entrar y salir, pero yo nada. Entonces así pasé como 2 días, ¿verdad? Y rezando un montón, porque claro, yo lo tenía muy claro. De hecho, hubo un momento, Cristina, que como la situación en mi casa estaba, te puedes imaginar, tensísima y fatal, todo el mundo, bueno, pues llorando y no sabían muy bien qué hacer, porque claro, me habían encerrado, pero ¿cuánto iba a durar eso, no? Y cómo vamos a... Entonces, lo que pasa es que para mi padre la idea era, a mi hija la han comido el coco, está en una secta y tengo que salvarla, ¿vale? Es muy inocente, tiene solo 18 años y la tengo que salvar. Esa era su idea. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a los 2 días, cuando en una de estas que mi madre pues no cerró con llave, pues me volví a ir. Porque hubo un momento en el que yo sí me paré yo evidentemente estaba todo el rato pensando y rezando. Hubo un momento en el que yo dije, vamos a ver, si yo ahora abandono la vocación, dejo todo esto, pues mis padres felices, ¿no? Y la situación en mi casa, todo el mundo feliz. Pero yo en ese mismo momento experimenté que era escoger mi muerte y que además, si había una posibilidad de que mis padres pudieran acercarse a Dios y salvarse, precisamente era esta. Entonces, vamos, que es que tenía tal certeza, ¿no? Dios me dio tal certeza y tal fuerza que, pues digo, no, o sea, es que primero Dios.
y ya se encargará Dios pues de arreglar la situación con mi familia y de ayudar a mi familia. Así que me volví a ir. Entonces mi padre tomó la siguiente postura, y es que como la iglesia le había robado a su hija, la iglesia se la tenía que devolver. Entonces acudió al obispo. Vale, hermana Ruth, y entonces acude al obispo y... Ajá. Entonces, claro, bueno, pues el obispo se pone en contacto conmigo, ¿verdad?, a través de las hermanas, y al final, bueno, yo fui a hablar con él, y gracias a Dios, porque claro, mi padre le había dicho lo que te había contado antes, que bueno, pues que a mi hija, claro, como no sabe nada, es muy joven, pues le han comido el coco, es inocente. Pero bueno, gracias a Dios, después de una conversación larga con el obispo, pues ya el obispo, claro, se da cuenta de que, pues yo, aparte que, claro, gracias a Dios yo era mayor de edad, tenía 18 años, entonces se da cuenta de que, pues yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y que no estoy haciendo nada que no pueda ni deba, y entonces, pues ya está. O sea, ya mi padre, claro, pues me imagino que el obispo le comunicó a mi padre el resultado de la conversación, y pues mi padre no tuvo que admitir más que pues ya está. Evidentemente no lo entendía, no estaba de acuerdo, pero ya está. ¿Ahora cómo están las cosas? Bueno, pues ahora gracias con a el paso Dios, de los tiempos. Después del tiempo, porque bueno, después mi padre fue como siempre hablar por teléfono, porque él no quería venir evidentemente a nuestra casa. Y entonces al final lo que yo hacía era ir a casa. Entonces ya después de ir yo a casa, pues claro, como al fin y al cabo soy su hija y me quiere un montón, no, siempre me dijo, eso es verdad, que yo podía regresar a casa cuando quisiera, pero la condición era dejar la vocación, ¿no? Y como yo la verdad que nunca he tenido duda, siempre he tenido certeza de mi vocación, pues iban pasando los años y pues no hay más. ¿No? Quizá también el hecho de que mi padre es ateo, pues era... No es, yo pienso que no es ateo del todo, ¿no? Pero sí que era un obstáculo, porque muchas veces él después ya con el tiempo, ¿no?, que evidentemente como me quiere mucho siempre me recibe fenomenal, me pregunta, hija, ¿y qué es eso de la vocación? Porque no lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el Señor permitió eso, que al final las cosas hayan ido poco a poco. Él sí se ha ido resistiendo tanto, nunca fue a mis votos, no, nunca fue a ninguna ceremonia de votos ni nada, pero yo entendía que era lo que el Señor me pedía a mí para ofrecerlo por la salvación de ellos. Y mi madre, que murió hace unos años, pues murió, gracias a Dios, con los sacramentos y bien, y ahora mi padre, pues hay que rezar mucho porque se está acercando mucho a Dios, ¿no? Y le está ayudando pues para que, aunque sea ya al final, pero se acerque a Dios. ¿Qué le dirías a una persona que está en la encrucijada de saber que tiene vocación, pero que quizás le pase como a ti, que hay una oposición familiar o una oposición de los amigos o el entorno está siendo hostil, por decirlo suavemente? ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que Dios es el primero y que así nunca que nunca se va a equivocar y que Dios da el 100 por uno. Dios da el 100 por uno porque a mí me lo ha dado de verdad en todo, en familia, en hermanos, en felicidad, y que piense también eso, que de su respuesta depende la salvación, no solo de esos amigos y familiares que ahora no lo entienden y se oponen, sino de muchas más almas. Entonces merece la pena, sin dudarlo, vamos, que no se deje llevar por el miedo, para nada, que se lance. No tengáis miedo. Eso nos decía Juan Pablo. Claro. Así. Hermana Ruth, me he quedado sin tiempo. No pasa nada. Ya, no, sí pasa. A ver si me hacen el programa más largo. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Amigos, que me despido así brevemente diciendo adiós. Hasta la semana que viene. Gracias.